Ahora, hablando del tipo de personas, ya vimos que no debemos de discriminar, sino al contrario. Pero entonces, ¿qué requisito principal debe de haber para poder involucrarte en el ministerio de la palabra? Y el requisito principal entonces es amar a Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, entonces vas a querer obedecerlo, vas a querer trabajar para Él, vas a querer servirle a Dios en su iglesia, tener esa disposición de trabajar, esa voluntad de decir, sí, yo voy, sí, yo hago, sí, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, aunque nunca lo he hecho, pero sí, dámelo, yo lo hago, porque amas a Dios. Ese es el requisito principal que debemos de tener todos los que quieran ministrar la palabra de Dios, trabajar para Él, el amarlo con toda tu alma. De ahí va a poder surgir todo lo demás, pero si no lo amas, entonces no vas a poder trabajar porque a la primera de algún tiempo difícil vas a caer. A la primera de ese error, de ese obstáculo, de eso que cometiste mal, vas a caer. Y no debe de ser así. Ahora bien, estos mismos dos hombres de los que se habló en Mateo, también los podemos ver en Hechos, en el capítulo 4, el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El liderazgo por el Espíritu Santo provocó en los demás ese asombro, esa maravilla que decían, es que, ¿cómo es posible que hablen tan bien? Que hablen como un letrado, si no lo son del vulgo, son sin letras. Era por eso, porque su liderazgo estaba por el Espíritu Santo, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 1 del libro de Hechos se puede ver esta situación cuando fueron todos los 120 llenos del Espíritu Santo, y pues incluidos los discípulos y Pedro y Juan. Inclusive en un versículo anterior al versículo 13 del capítulo 4, en el 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empezó a hablar. Y luego ya vemos como todos los que lo escuchaban se maravillaban. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros también debemos de tener esa llenura del Espíritu Santo para que podamos hablar de la mejor manera, que hablemos no lo que nosotros queramos hablar, sino lo que Dios y el Espíritu Santo quieren que nosotros hablemos, que estemos llenos del Espíritu Santo y entonces eso reflejemos. Dice la palabra en Lucas 6:45, como que la segunda parte dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos llenos de odio, de rencor, nuestras palabras, nuestros hechos, lo que vivamos día con día, lo que hablemos, lo que comentemos o demos algún consejo, va a estar lleno de odio y de rencor. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces lo que hablemos, lo que vivamos, lo que hagamos, cómo prediquemos, cómo hablemos, va a estar lleno del Espíritu Santo. Nuestra vida va a reflejar al Espíritu Santo. Indudablemente va a ser así. Llenémonos del Espíritu Santo para poder reflejarlo, para poder reflejar a Dios en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestras acciones, en todo. Y ya para finalizar, hablemos sobre las actitudes que tenían los discípulos. Primeramente, y creo que eso es lo principal, que no pusieron excusas, que no pusieron obstáculos. Como les comenté, yo cuando me dijo el pastor sobre los jóvenes, sobre ser su consejera, puse en mi mente y en mi corazón obstáculos, pero ellos no. Los discípulos no pusieron obstáculos, no le dijeron al Señor cuando les llamó, es que sabes qué, Señor, mira, déjame voy y saco esa red y si veo que me va bien y me gano mi dinerito, entonces voy contigo para poder solventar lo que vamos a hacer. O no dijeron, es que está mi papá y entonces
qué le voy a decir o cómo le voy a decir. Vamos a un ejemplo que ya habíamos visto en Lucas capítulo 9, en el versículo 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Excusas y más excusas pusieron estas personas, que déjame despido de los de mi casa, Señor, yo te sigo, pero en el primer obstáculo que le puso no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Tú vas a estar igual. Y él dijo como que no, mejor olvídalo, Señor. Obstáculos. Nosotros debemos de poner el ejemplo de sus actitudes de estos discípulos, que no pusieron excusas, sino que lo hicieron hasta rápido. Dice que inmediatamente se levantaron y dejaron la red, dejaron todo y lo fueron y lo siguieron. Así deberíamos de ser todos, así, rápidos, prestos, sí yo voy, sí yo hago. No, ay, bueno, mañana, ahora que tenga tiempo, voy y le sirvo. Déjame acabo esto que estoy haciendo y después veré. No. Tenemos que tener actitud de servicio en cualquier momento, en cualquier tiempo. Debemos de servir a Dios con la mejor actitud, con amor. Por eso les dije que el requisito principal era el amor. Y déjenme, les doy un ejemplo. Yo una vez fui a una conferencia y pues entre todas esas conferencias había un tiempo pues obviamente de refrigerio donde podías comer, te sentaban alrededor de una mesa y pues obviamente pues empiezas a platicar con las personas y ay, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cuál es tu ministerio? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a poner algo de contexto para que me puedan entender. Dentro de esa conferencia, pues tú te podías inscribir a una escuela que eran 2 años, donde tú estabas todos los 2 años completamente como si fuera pues una escuela de tiempo completo, pero completo, porque ahí dormías, ahí comías, ahí hacías tu escuela de la Biblia y pues solo podías ir los domingos a una iglesia y si veías a tus papás los domingos pues solo era un ratito y ya, pero pues o sea era una entrega total de 2 años de tu vida al Señor. Esta persona empezó a contar su testimonio y entonces le preguntaron que él por qué había decidido ya estar en esa escuela, porque ya llevaba un tiempo estudiando ahí. Y él comentó y dijo, es que a veces las personas creen que por venir aquí ya tienes tú asegurado un lugar con una iglesia, ya vas a ser pastor y ya vas a poder tener economía y obviamente pues ya vas a resolver tu vida, ¿no? Pero yo no. Dice, yo tenía un buen trabajo. Yo había hecho mi negocio, él creo que tenía una ferretería y entonces decía, me iba muy bien. Yo estaba con mi papá y ganábamos muy bien, éramos muy conocidos, teníamos mucha clientela, entregábamos cosas a diferentes empresas y bueno, yo estaba muy bien, económicamente muy bien, pero espiritualmente yo necesitaba trabajar para Dios. Yo necesitaba crecer en mi fe y en conocimiento y dije, ¿sabes qué? No me importa, dejé todo, hablé con mi papá y le dije, quiero servir al Señor. Se enojó, pero después entendió y yo lo dejé todo. Tenía una novia, la novia pues se me fue por esos 2 años porque pues no la podía ver y lo dejé todo por servir al Señor. Quedé yo tan impactada con esa historia que el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, tú no eres así, Laura. Tú no eres así, tú no has entregado nada por mí. Y yo me puse a trabajar como que más arduamente por Dios, estudiar un poco más y orar más. Entonces ese es mi punto, que nosotros necesitamos tener
esas actitudes de que tenían los discípulos, la actitud de servicio, de decir, no me importa, yo digo esto, no me importa, yo renuncio a esto, no me importa, yo hago esto. ¿Por qué? Porque te amo, Señor, y porque quiero trabajar para ti. Inclusive los discípulos, yo creo que ni siquiera habían conocido bien a Jesús, ni siquiera tenían como que esa referencia de quién era. A lo mejor, no sé, o sea, alguien extraño vino y les dijo, ven, sígueme, y ellos lo siguieron, y bueno, como nuestro Señor Jesucristo era Dios, entonces eso reflejaba, eso emanaba de Él. Entonces yo creo que por eso lo siguieron, y aparte pues por la voz de autoridad que les dijo, ven, sígueme. Y nosotros que ya tenemos la historia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y nos dice, sígueme, le decimos, no, Señor, porque no creo, no, Señor, porque no te conozco, no, Señor, porque ponemos obstáculos y no le seguimos. Debemos de tener esa actitud de decir, sí, yo voy, sí, yo hago, sí, yo esto, yo lo otro, yo aquello. No porque, ay, es que no me gusta hacer esto, entonces no lo hago. Ay, es que no sé hacer esto, entonces no lo voy a hacer. ¿Y cómo entonces vas a saber cuál es tu don o a lo que estás llamado a hacer si no haces ciertas cosas o diferentes cosas? Chicos, ese es el llamado que se les está haciendo ahorita, hacer una iglesia que incluye a todos, que no importa cuál es su trasfondo, su historia, su vivencia, sino que trata de involucrar a todas las personas que pueda y entonces les sirve a ellos porque los ama, porque ama a Dios y sirve y trabaja para Dios porque ama a Dios. Entonces, amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para que podamos trabajar más y de mejor manera y podamos servir mejor a nuestro Dios. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema.